Hoy Jesús nos va a dar una serie de consejos valiosísimos para nuestra vida. Tenemos que estar muy agradecidos al Señor, que nos haya enseñado tantas cosas. Realmente sus palabras dan tanta luz a nuestra vida, son tan importantes para nuestra vida. Estamos a martes 25 de junio. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 7, versículos 6 y versículos del 12 al 14. Antes de empezar, decirte que es un regalo muy grande de Dios poder estar también hoy contigo. Escuchemos con el corazón muy abierto la palabra del Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No deis lo santo a los perros, ni les echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y después se revuelvan para destrozaros. Así pues, todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. No deis lo santo a los perros. Una de las interpretaciones más comunes de estas palabras de Jesús, y es una interpretación muy importante, es que para comulgar hay que estar en gracia de Dios. Esto es muy importante, ¿eh? No tienes que ir nunca a comulgar sin estar en gracia de Dios. Si has perdido la gracia de Dios, si has cometido un pecado grave, debes ir a confesarte antes de comulgar. Pero luego hay otra interpretación, hay otras interpretaciones, y yo os voy a decir una de ellas que me parece que también es importante para nuestra vida. Lo santo podemos entenderlo como nuestro corazón, y los perros podemos entenderlo como lo que piense la gente de nosotros, lo que diga la gente de nosotros. ¿Por qué? Porque tu corazón es una cosa santa. No simplemente si eres santo. Si soy santo, mi corazón es una cosa santa. Claro, sí. Pero aunque no seamos santos, nuestro corazón es una cosa santa. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es el mayor regalo que nos ha dado Dios, es lo más íntimo de nosotros mismos, lo más valioso. Entonces, para Dios, nuestro corazón es santo. Dios trata nuestro corazón con inmenso cuidado y delicadeza. Y por eso, porque nuestro corazón es santo, tenemos que cuidarlo. Entonces no entregues, y los perros, entendido como lo que piensen los demás. ¿Por qué? Pues porque la opinión de la gente es una cosa tan cambiante,
tan inestable. ¿Con cuánta frecuencia ocurre que la gente tan pronto dice maravillas de ti como dice lo peor de ti? La opinión de la gente es muy cambiante y luego muchas veces no es la opinión verdadera porque no coincide con la opinión de Dios, que es la que importa. Entonces, no entregues tu corazón a la opinión de la gente. No hagas depender la alegría de tu corazón de lo que piense la gente de ti, pero ni mucho menos. No deis lo santo a los perros, ni les echéis vuestras perlas a los cerdos. Esto se puede interpretar como: no entregues tu corazón a quien no lo va a respetar profundamente. A veces somos poco cuidadosos para abrir nuestro corazón. Abrimos nuestro corazón sin pensar bien a quién se lo abrimos. Y abrimos nuestro corazón a personas que luego no nos respetan profundamente. ¿Y qué pasa? Que nos hacen daño. Lo que dice Jesús: no les echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y después se revuelvan para destrozaros. Le abres tu corazón a una persona y en lugar de tratarte con un inmenso respeto, utiliza eso que tú le has contado para hacerte daño o para intentar manejarte. Entonces, antes de abrir tu corazón, conoce bien a las personas. Conoce bien a las personas y abre tu corazón a aquellas personas que tengas ya bien claro, bien seguro que te van a respetar. Te van a respetar cuando están de acuerdo contigo y también cuando no están de acuerdo. Hay personas que mientras que están de acuerdo contigo te tratan de maravilla, pero cuando dejan de estar de acuerdo te empiezan a tratar mal. Esta no es una persona a la que tú te tienes que confiar. Las personas buenas de verdad son las personas que te quieren igual y te respetan igual cuando están de acuerdo contigo y cuando no están de acuerdo contigo. Así pues, continúa Jesús, todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos. Pues esta es la ley y los profetas. Esto la tradición de la Iglesia lo llama la regla de oro. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Es una regla que nos la enseña Jesús y es valiosísima para la vida. ¿Cuántas veces te puede ayudar muchísimo cuando tengas que tomar una decisión, decir, ¿cómo me gustaría a mí que actuase otro en mi lugar? Si esta decisión la tuviera que tomar otro, a mí ¿cómo me gustaría que lo hiciera? O cuando tienes que tomar una decisión hacia una persona, si esa persona tuviese que tomar esa decisión hacia mí, ¿cómo me gustaría que me tratara?
pues trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. No trates a los demás sin pensar. A mí me gustaría que me hicieran eso. Porque a veces tratamos a los demás y no pensamos, pero a mí me gustaría que me hicieran eso. No nos paramos a pensarlo. Nos puede pasar que si nos paramos a pensarlo, digamos, a mí no me gustaría que me hicieran eso. Pues si a ti no te gustaría que te hicieran eso, no se lo hagas tú a nadie. Esa es la regla de oro que nos da Jesús. Y luego dice, entrad por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Es decir, el camino más cómodo no es el camino del cielo. No es el camino del cielo. Entonces tú no puedes tomar como regla de tu vida hacerlo más cómodo, o hacerlo más fácil, o hacer lo que está mejor visto, lo más aceptado. Porque si tomas esa norma de comportamiento, vas mal hacia el cielo. Tienes que entrar por la puerta estrecha. Es decir, no te inclines a lo más cómodo, a lo que está mejor visto. No. Eso quiere decir que tengo que hacer siempre lo que más me cueste, que tengo que escoger siempre lo que menos me gusta. Siempre no. Pero tienes que inclinarte más a escoger lo que menos te gusta, a hacer lo que es menos agradable a tus sentidos, inclinarte más. Cuando no sepas bien qué quiere Dios de ti, elige lo que más te cuesta, porque así estarás purificando tu corazón para saber elegir mejor. Si cuando no sabes bien qué quiere Dios de ti, eliges lo que más te gusta, fácilmente tu corazón se va haciendo como don egoísta, porque te acostumbras a elegir lo que más le gusta a tu sensibilidad o a tu manera de pensar. Sin embargo, si cuando no sabes bien qué quiere Dios de ti, te inclinas a lo que más te cuesta, tu corazón y tu mente se van purificando, porque se van acostumbrando a elegir no por lo que me gusta, sino por lo que creo que agrada más a Dios. Y entonces, si yo me inclino a lo que menos me gusta, entonces voy teniendo el corazón más limpio y la mente más despejada para saber qué quiere Dios y para elegir bien. Pues esto es todo por hoy. Me alegro mucho de haber estado contigo, con cada uno de vosotros. Un abrazo muy grande. El Señor te bendiga, María te bendiga.